Televisa presenta. Renacimiento, una época de genios. El día de hoy, Rubencito History se complace en traer a este canal un documental relacionado al tema Renacimiento, uno de los tópicos más estudiados y analizados de la última década. El objetivo de ese documental es el de aprender las diferentes causas y consecuencias que originaron al Renacimiento, así como su contexto histórico y espacial, además de conocer algunas características de este periodo, representantes y su importancia en la literatura y nuestra vida actualmente. Espero que los disfruten. Rubencito History ha hablado. Llamamos Renacimiento a un periodo de la historia de la humanidad que se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI. Sin embargo, esta nace en Italia, en la ciudad de Florencia, un siglo antes, exactamente en el siglo XIV. Etimología. La palabra renacimiento viene del latín renascere, que significa volver a nacer, es decir, traer nuevamente a la vida los elementos culturales de Grecia y Roma, que habían sido olvidados durante el medievo, o también conocido como Edad Media. Se manifestó especialmente en el arte, pintura y escultura. Causas del humanismo. Fue un aspecto filosófico y literario del Renacimiento. Ambos tienen un origen en Italia y tienen como objetivo recuperar la cultura de la antigüedad clásica, poner la razón humana como valor absoluto, restablecer la fe, usar la mímesis o imitación como base del arte y enfrentar el optimismo frente al pesimismo medieval. También la creación la imprenta en el año de 1448, ya que permitió la divulgación de diversas obras y escritos que fomentaban el humanismo ya antes mencionado. También el establecimiento en Italia de muchos sabios griegos, así como la caída de Constantinopla en 1453 a manos de los turcos otomanos. También la revolución y reintroducción de las obras clásicas. También la riqueza de las ciudades italianas y del desarrollo de la burguesía convertida en clase rectora. A continuación yo les voy a hablar sobre 6 consecuencias del Renacimiento. 1. Se renovó la cultura clásica grecolatina. 2. Pérdida en el interés por las cuestiones religiosas. Esto se da por la aparición del humanismo que anteriormente mi compañero Asael Luevano Castro mencionó. 3. Recuperación de obras de literatura clásica. 4. Resurgimiento de la antigua filosofía clásica. Esto resurge para darle sentido y verdad a la humanidad sobre las cuestiones fundamentales de su existencia. 5. La Reforma Protestante, la cual fue un movimiento empezado en Alemania por Martín Lutero en el siglo XVI, en contra de los límites de la Iglesia Católica. 6. Múltiples logros culturales en muchos ámbitos, principalmente en las ciencias y en las artes. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Hasta luego. Características. La primera característica es la continua búsqueda del aprendizaje. Es en el Renacimiento cuando se busca aprender cómo funciona el mundo desde un ángulo científico y analítico, fundamentado en el estudio y la percepción. Es en la época renacentista cuando se empieza a germinar los primeros trabajos modernos sobre las diferentes ramas científicas como la biología, física, astrología o incluso anatomía. Número 2. El retorno de la cultura grecorromana. Se recuperan los cánones de belleza de las culturas griega y romana, y eso se plasma en el arte y arquitectura, sobre todo en la obra de autores como Leonardo da Vinci en la pintura o de Miguel Ángel en la escultura. Número 3. Antropocentrismo. En esa época el hombre ocupa un papel central. Para entender esto,
El antropocentrismo es una de las características principales de esta época, en la que se pasa del teocentrismo, que duró siglos, a la valoración del ser humano, siendo el eje y centro del universo, lo que tiene una relevancia que se ve a primera vista en el arte y en la escultura. Número 4. Establecimiento de la burguesía. La burguesía, que había emergido en la Edad Media con un gran poder económico, pero con un nulo poder político, se establece y asienta con un mayor poder e influencia en la época renacentista, apartando o desplazando a los señores feudales. Y número 5. Se persiguió el conocimiento universal. Se buscó perseguir el conocimiento en una gran diversidad de áreas científicas y artísticas, como la astrología, la anatomía, la biología, la física o en el campo de las artes, la pintura o la escritura. Dos de los referentes en este sentido fueron Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, a quien se le considera como hombre universal, por haber perseguido el conocimiento en tantas áreas. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Algunos de los personajes importantes de las artes en el Renacimiento son Leonardo da Vinci. Fue un pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y, si no le faltaba más, urbanista. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas en su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Las dos obras más conocidas de Leonardo da Vinci son La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, y La Última Cena. Estas han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del Hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. No obstante, únicamente se conoce alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus constantes y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y su inconstancia crónica. Miguel Ángel, también conocido como Michelangelo Buonarroti, fue un arquitecto, pintor y escultor considerado como uno de los grandes artistas durante el Renacimiento. Gracias a sus impresionantes obras, fue catalogado por sus propios colegas como el Divino. Primeramente, destacó en el arte de la escultura, de la cual llegó a decir que era su expresión favorita. Sin embargo, también realizó pinturas importantes, entre estas la gran obra en la bóveda de la Capilla Sixtina, por mandato del Papa Julio II. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Escribió numerosas obras de teatro y poemas, siendo 54 en total. La mayoría de las primeras 36 en total fueron publicadas varios años después de su muerte, en un compendio conocido como el Fifth Folio, que las divide en dramas, comedias y obras históricas. Dentro de ellas se destacan la famosísima Romeo y Julieta, la tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, Macbeth, entre muchos otros. ¡Ey! Ya hablamos de un novelista inglés, ahora toca un español. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido habitualmente como El Quijote, libro
del cual se hablará más adelante, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Estos fueron algunos de los mayores personajes del Renacimiento. No son todos, existen más. Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei son algunos de los nombres, pero estos son los más significativos. Personajes relevantes del Renacimiento. Rubencito History presentó. Contexto histórico. Históricamente, el Renacimiento fue contemporáneo de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Esta era marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teocéntrica. El fenómeno renacentista comienza en el siglo XIV, y se trata de un proceso que hunde sus raíces en la Alta Edad Media y va tomando forma gradualmente. El desmembramiento de la cristiandad, con el surgimiento de la Reforma Protestante, la introducción de la imprenta entre 1460 y 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fueron uno de los motores del cambio. El determinante, sin embargo, de este cambio social y cultural fue el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del capitalismo mercantil. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos de la antigüedad clásica, surge el Renacimiento en Italia. La literatura forma parte de un movimiento más general del Renacimiento que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI, aunque sus primeras manifestaciones pueden ser observadas en la Italia de los siglos XVIII y XIX. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta hacia 1450. La novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Entre los primeros cabe destacar el antropocentrismo, el interés por la naturaleza y la recuperación de la mitología clásica. La filosofía recupera las ideas platónicas y las pone al servicio del cristianismo. La búsqueda del placer sensorial y el espíritu crítico y racionalista completan el ideario de la época. En cuanto a los aspectos formales, se recupera la perspectiva clásica, cuya raíz está en la poética de Aristóteles, basada en el principio artístico de la imitación. También se desarrollan nuevos géneros, como el ensayo, y modelos métricos, entre los que destaca el soneto como forma estrófica y el endecasílabo como tipo de verso. Un ejemplo de una novela realizada en el Renacimiento fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual es escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Trata acerca de Alonso Quijano, un hidalgo, es decir, un noble empobrecido de escala social baja, de unos 50 años, que vive en una aldea de la región La Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería, donde se narran aventuras fantásticas de caballeros, princesas, magos y castillos encantados. Se dedica a estos libros con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad y decide que él también puede emular a sus héroes de ficción. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Sigue la revolución. Coors Light te trae a Maná, a Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de ver en tu ciudad el tour Revolución de Amor. Síguela con Coors Light. Con ese sabor.
Como conclusión, hablaremos sobre su impacto actual. La aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad, porque en esos tiempos se obligaron a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya conocían y querían conocer. Buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y el ser humano. Se escapa de las costumbres antiguas y medievales, ya que encuentran nuevas formas de hacer arte, economía, política. Emprenden otros intelectuales y artistas que marcaron un antes y un después. Surgen nuevos pensamientos que ponen al ser humano en otro umbral, lejos del atrasado pensamiento en el que se estaban inmersos. Fue, literalmente, una explosión donde aparecieron grandes pensadores, filósofos, científicos, artistas, hombres exploradores que querían empaparse de conocimiento y nuevos rumbos. Cambiaron teorías, como la que dijo que la Tierra era plana. Se conoció realmente el cuerpo humano. Hubo inventos propios de tiempos modernos. El arte tuvo una revolución y la ciencia moderna comenzó ahí el punto importante de partida que se mantiene hasta hoy. Actualmente podemos ver estas aportaciones en ámbitos como la arquitectura, donde a raíz de la recuperación de las artes clásicas se establecen actualmente el uso de columnas para su fortalecimiento. De igual manera, en la pintura plasmado a detalle, rasgos físicos y utilizando el desnudo como herramienta fundamental. También es posible observar sus aportes en la estructura social en la que vivimos, pues a partir de dicha etapa se notó una solidez en la construcción de diversas clases sociales, como la burguesía y la nobleza. En ámbitos científicos, observamos que los trabajos de Nicolás Copérnico y Giordano Bruno permitieron cambiar nuestra visión del universo y adentrarnos a lo que sabemos actualmente, como que el Sol es el centro del sistema que lleva su nombre. Y así como esos personajes podemos encontrar muchos más que dieron las bases para la formación del mundo como lo conocemos hoy en día. I work at the palace ballroom, but gee, that palace is cheap. When I get back to my chilly hallroom, I'm much too tired